El gobierno de Argentina envió un proyecto de ley de reforma electoral al Congreso. Según la oficina de Javier Milei, el objetivo es, cito, corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos y sea más transparente. La iniciativa, entre otros, prevé eliminar las llamadas PASO, aumenta la base de firmas para registrar un partido político. Para analizar el panorama conectamos con Felipe Gali, él es analista político y electoral, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, ¿qué es lo que busca el presidente Javier Milei con esta iniciativa? ¿Lo favorece de alguna manera? Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, en principio sí, o sea, tenemos al presidente anunciando anteayer este proyecto de ley de 79 artículos que ya fue enviado al Senado para hacer muchas reformas al sistema electoral. Efectivamente, tenemos un objetivo oficial que es el de reducir el gasto público, modernizar el sistema, eliminar los llamados sellos de goma, que son partidos políticos muy pequeños, generalizados, y que ya no cuentan con una amplia militancia o una amplia participación y terminan empleándose como vehículos electorales temporales. Pero detrás está la eliminación de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se realizan antes de cada elección como un proceso previo en el cual se define qué fuerzas políticas van a participar en la elección. Ya fueron suspendidas para las pasadas elecciones legislativas de medio término, se realizaron por última vez en 2023 y ahora lo que se busca es derogarlas por completo. ¿Qué ocurre? Que de cara a 2027, Javier Milei compite con una coalición, una fuerza política extremadamente cohesionada, ha logrado unificar efectivamente al antiperonismo en torno a él como líder político y no cuenta con rivales internos de peso. Pero por el otro lado, el peronismo, la principal oposición, está profundamente dividido, no ha terminado de consensuar un liderazgo unificado para las próximas elecciones, y las primarias abiertas, que es un sistema en el cual un partido político puede a su vez dirimir una interna de forma abierta, que compitan varios candidatos por la candidatura del partido, tenían las PASO una oportunidad para buscar la unidad mediante una primaria en la que se define una candidatura única. Si se lograse aprobar la reforma, ya no van a poder, van a tener que consensuar desde cero una candidatura para competir contra Javier Milei. Eso se espera que es el principal beneficio electoral que obtendría el presidente, más allá de otra serie de cuestiones, ¿no?, que sí encajan con el programa político del gobierno de recortar el gasto y las críticas que se le han hecho históricamente a las PASO como que son una mera encuesta cara. Yo justamente le pido si podemos profundizar un poco en esos cuestionamientos que se le suelen hacer a las PASO y que se le han hecho históricamente. Sí, en principio se ha cuestionado el costo, obviamente, las últimas PASO costaron 45.000 millones, se ha cuestionado el hecho de que muchas veces los partidos políticos suelen definir sus internas por otros medios. Antes, el peronismo solamente realizó una primaria en 2023 entre Sergio Massa y Juan Grabois. No han sido comunes, de hecho, las internas partidarias, y en muchos casos esto ha provocado que las PASO, en las cuales los partidos que cruzan una barrera de solo 1,5% pueden pasar a la elección nacional, terminan siendo, como se dice, una mera encuesta. Y esta encuesta es un proceso electoral nacional, realizado efectivamente y obligatorio además, con la participación de la gran mayoría de los argentinos, termina teniendo un impacto, ha tenido impactos económicos, el resultado de las PASO, de ser adverso para el gobierno, ha tenido también impacto en la reacción de los mercados, sin tener un impacto institucional real, porque en realidad se da 2 meses antes de, por ejemplo, la primera vuelta presidencial o las elecciones legislativas. Entonces, se trataría de un proceso esencialmente simbólico si se lo mira desde esa perspectiva, aunque en realidad ha tenido un impacto en ordenar la oferta electoral. Pasamos de tener una tendencia a la suba de las candidaturas, llegábamos a tener 10, 15 candidaturas presidenciales, a tener solo 5, entre 5 y 7, gracias a las PASO.
Y en las últimas legislativas se generalizaron las listas, debido a la suspensión de las primarias. Pero Sí, bueno, es un proceso que sigue, es un tema de eterna discusión entre el peronismo y el antiperonismo que, bueno, para mí va a estar en pugna en lo que es la discusión de esta reforma, que además incluye un montón de otras cuestiones, más allá de la eliminación de las PASO, se instaura la ficha limpia que buscaría inhabilitar como candidatos al que tenga una condena en segunda instancia por cualquier delito doloso, más allá de no solo la corrupción. Hay que ver cómo se aplicaría esto, qué papel jugaría la justicia. En fin, se elimina el financiamiento público para las campañas y la publicidad gratuita en los medios para los partidos políticos, pone topes a los aportes privados, incluso se discuten ciertas restricciones, ¿no?, para el uso de asesores extranjeros y los afiliados para instaurar un partido político. En Argentina, en este momento, para constituir un partido político se necesita un cierto número de afiliados a nivel provincial. Argentina es un país federal y se necesita alcanzar ese número en una determinada cantidad de provincias para constituir un partido nacional. Antes eran 5 provincias, si se aprobase la reforma van a ser 10 provincias, y bueno, esos requisitos además se empezarían a evaluar con más rigor y los partidos perderían personería si no cumplen los Felipe, requisitos. O sea, una cuestión muy amplia y con mucho interés en el juego. si hablamos del régimen de espacios publicitarios que deben ser cedidos a las campañas, ¿cuál es la situación actual y qué va a cambiar si este proyecto es adoptado? Bueno, de acuerdo con el ordenamiento electoral actual, los partidos políticos reciben un espacio, una cierta financiación. En este momento no tengo los números a la mano de cuánto se recibió en las últimas campañas, y se les otorga un espacio en los medios, y con esta reforma se eliminaría por completo, ¿no? Se tendría que depender casi exclusivamente de la participación en medios privados. Eso, por supuesto, perjudica notoriamente a los partidos minoritarios. Bueno, y el gobierno, usted ya lo estaba mencionando, pero también el gobierno dice que parte del objetivo de esta reforma es que haya más transparencia en esa financiación a los partidos políticos. ¿Actualmente este es un aspecto cuestionable? Sí, se habla de la opacidad en la financiación de los partidos, se suele hablar del tema. Sin embargo, el gobierno en este momento también está intentando, como se dice, desviar la atención de una serie de escándalos y por lo tanto agitan la cuestión de la corrupción, agitan la cuestión de la ficha limpia, la cuestión de los sellos de goma, la financiación de lo que era el sistema de boletas partidarias. No olvidemos también que ha buscado imponer la boleta única de papel, la lograron imponer para las elecciones legislativas y ahora la volverían obligatoria, también con la reforma electoral. La boleta partidaria era el sistema aplicado anteriormente en las elecciones, por el cual se le otorgaba dinero a los partidos para que financiaran la impresión de sus propias boletas, que después se hacían uso de estas para votar en las elecciones, y ahora se pasaría a usar una única boleta, ¿no?, en la que se le entrega al elector una boleta y marca la opción de su preferencia. Eso ahora se volvería obligatorio para todas las elecciones nacionales, también con la nueva reforma. Hablamos de un proyecto extremadamente amplio. Pues Felipe, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Sí. Un último detalle. Para aprobar esta reforma va a haber un consenso político muy amplio. Tenemos un montón de fuerzas dispares. Tenemos el peronismo claramente ya ha declarado su oposición, pero además están las opciones provinciales que verían intereses nacionales perjudicados si se aprueba la reforma. Eso complica su aprobación. No está garantizado que se apruebe. Y para aprobar reformas que modifiquen el régimen electoral se requiere un quórum particular del Congreso. No basta con una simple mayoría, sino que se necesitan 129 de los 257 diputados y 37 de los 72 senadores, es decir, la mayoría absoluta del total, no de los presentes. O sea que Javier Milei tendría que negociar con un amplio espectro de fuerzas políticas para lograrlo. El proyecto acaba de presentarse en el Senado, todavía ni se ha terminado de discutir en su totalidad. No hemos visto la versión final
tampoco que se va a terminar discutiendo, es un tema todavía muy verde como para sacar ciertas conclusiones.